La parte que desempeñó el poder marítimo durante la Segunda Guerra Mundial no fue muy distinta de la de 1914-18. Su principal misión siguió siendo proteger los océanos contra las flotas enemigas y mantener así las comunicaciones marítimas. Por lo tanto, las armadas seguían organizándose en torno a las flotas de guerra y cuando se inició la contienda, el acorazado seguía siendo su principal componente. La Armada Real Británica seguía siendo en 1939 la mayor del mundo, pero también la más extendida con bases por todas partes. Como ocurriera en 1914, su intención fue arrastrar a la batalla a la Armada alemana y destruirla. Hitler quería que la Armada alemana fuese tan fuerte como para enfrentarse a la Armada Real. El almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la Armada, estaba convencido de que en la superficie la Armada jamás podría igualarse a la flota británica, debido a las duras restricciones a las que se vio sometida tras la Gran Guerra, y opinaba que lo que debía hacerse era cortar las vías vitales de suministro británicas, su comercio marítimo. El programa de expansión naval alemán, el Plan Z, representaba por lo tanto un compromiso. A Hitler se le permitió construir acorazados y el primero de ellos, el Bismarck, fue votado en febrero de 1939. Su buque gemelo, Tirpitz, fue votado 2 meses más tarde. Raeder fomentó el concepto de acorazado de bolsillo, escasamente protegido pero muy armado y capaz de alcanzar grandes velocidades con el fin de forzar a los británicos a proteger sus convoyes con acorazados. La guerra estalló demasiado pronto para el Plan Z, pero los buques de guerra alemanes fueron una grave amenaza para el comercio británico. A finales de 1939 tuvieron que utilizarse destacamentos navales especiales británicos y franceses para dar caza al acorazado de bolsillo Graf Spee, que había estado hundiendo buques mercantes en el Océano Índico y en el Atlántico Sur. Finalmente, 3 cruceros británicos lo acorralaron en la desembocadura del río Plate, obligándolo a echarse a pique. En mayo de 1941, el Bismarck obligó a salir a la Armada Británica doméstica, hundiendo el crucero Hood. Alcanzado por un torpedo lanzado desde un avión, el Bismarck tuvo que reducir la velocidad y fue hundido por acorazados británicos. La atención de la Armada Británica se fue concentrando cada vez más en la Noruega ocupada por los alemanes, sobre todo desde que se empezaron a enviar convoyes a Rusia a finales de otoño del 41. En enero de 1942, el acorazado alemán Tirpitz fue desplegado a Noruega, donde los numerosos fiordos le permitían anclar con relativa seguridad. También se enviaron otros grandes buques de guerra alemanes. Estos incluían los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau, que en febrero del 42 escaparon a toda velocidad por el Canal de la Mancha, desde el puerto francés de Brest, donde la Armada Real los había tenido acorralados. El poder naval británico y la RAF fueron incapaces de impedir que llegasen al Báltico, si bien ambos buques resultaron dañados por las minas. La amenaza que estos barcos suponían para los convoyes que navegaban rumbo a Rusia iba a mantener en ascuas a la flota británica hasta casi finales de 1944, ya que se tardó todo este tiempo en destruirlos. El último día de 1942, la escolta fuertemente armada del convoy ruso JW-51B logró evitar ser atacada por los cruceros alemanes Hyper y Lützow. Dicha acción recibió el nombre de Batalla del Mar de Barents.
Hitler se mostró tan desilusionado por este fracaso que destituyó a Roeder y nombró comandante en jefe al almirante Karl Dönitz, jefe de la flota de submarinos. Si bien Dönitz siempre había pensado que el submarino era el mejor medio para derrotar a Gran Bretaña, se dio cuenta de lo importante que era mantener la amenaza noruega con el fin de evitar que la flota británica actuase contra Alemania en otros lugares. La flota británica seguía utilizando como cebo los convoyes rusos. A finales del 43 consiguió hacer salir de su escondrijo en Noruega al Scharnhorst. Los británicos lo interceptaron y lo hundieron en lo que se llamó la Batalla de Cabo Norte. Pero aún quedaba el Tirpitz. En septiembre de 1943, los submarinos de bolsillo británicos, llamados X-Craft, habían logrado introducirse en el fiordo y dañar el buque con minas ventosa, si bien se perdieron todos los X-Craft. En abril de 1944 fue atacado por la Fuerza Aérea de un portaaviones. Los aviones lograron alcanzar al Tirpitz, pero no seriamente. Finalmente, durante el otoño de 1944, dos escuadrones de la RAF llevaron a cabo 3 ataques sobre el buque. El 12 de noviembre le infligieron tantos daños que el buque zozobró. Se había erradicado la amenaza alemana en la superficie del mar. En el Mediterráneo tuvieron lugar combates entre flotas. En primer lugar, en julio del 40, la Armada Real bombardeó la flota francesa en sus puertos del noroeste de África para evitar que cayese en manos alemanas. Fue una acción que provocó una gran enemistad en el gobierno de Vichy contra Gran Bretaña. Pero en noviembre de 1942 los franceses hundieron su flota en Toulon tras la ocupación alemana de la Francia de Vichy. La principal acción naval en el Mediterráneo, al menos durante la primera mitad de la guerra, fue entre la flota británica del Mediterráneo y la Armada italiana, que estaba decidida a apoderarse del Mare Nostrum. El principal motivo de los británicos para enzarzarse en dicha batalla fue el mantener las vías de suministro con Malta, un asentamiento que, si bien aislado, era crucial en el Mediterráneo central. Durante la batalla se perdieron muchos buques. De hecho, la táctica británica consistió en utilizar los convoyes de Malta para provocar el combate con la flota italiana. Los aviones del eje con base en tierra desempeñaron un papel muy importante a la hora de acosar a los buques británicos. Pero las dos acciones navales más importantes demostraron que el factor clave fueron los portaaviones británicos. Los italianos no contaban con este tipo de barco. En noviembre de 1940, los Swordfish del portaaviones Illustrious llevaron a cabo un arriesgado ataque sobre la base de la flota italiana en Taranto. Dañando seriamente 3 acorazados.
Luego, en marzo de 1941, llegó la mayor batalla naval en la que participaba la Armada Real desde Jutland en 1916. La flota del Mediterráneo logró interceptar a los italianos cuando estos trataban de atacar convoyes que conducían tropas británicas a Grecia. Los británicos contaban con 3 acorazados y sus buques hundieron 2 cruceros y 2 destructores. Sin embargo, el arma decisiva fueron los aviones del portaaviones Formidable, que dañaron al acorazado Vittorio Veneto e inutilizaron el crucero Pola. La victoria británica en Cabo Matapán aseguró el que la flota italiana se quedase en puerto durante los meses siguientes. Sin embargo, utilizando torpedos humanos como este Chariot británico, los buzos italianos lograron hundir los acorazados Queen Elizabeth y Valiant con minas Ventosa en el puerto de Alejandría en diciembre de 1941. Pero donde quedó realmente plasmada la supremacía del portaaviones fue en el Pacífico, y desde entonces sigue manteniéndose. El plan del almirante Isoroku Yamamoto, consistente en atacar por sorpresa la base de la flota americana del Pacífico en Pearl Harbor, Hawái, tuvo sus raíces en el ataque que los británicos lanzaron sobre la flota italiana en Taranto. El ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941 fue devastador, destruyendo la mayor parte de la flota americana del Pacífico. Pero los japoneses no acabaron con los 2 portaaviones de la flota, el Lexington y el Enterprise, que se encontraban en alta mar. La flota volvió a construirse en torno a estos 2 barcos. Y en la primavera de 1942, los americanos estaban preparados para enfrentarse a Japón. Las batallas del Mar del Coral en mayo y de Midway en junio no solo detuvieron el expansionismo japonés, sino que también sirvieron para recuperar un cierto control sobre el sudoeste del Pacífico. Estas batallas fueron exclusivamente entre portaaviones y las flotas enemigas nunca estuvieron a alcance de tiro una de la otra. Estas acciones siguieron una pauta distintiva. Primero había que localizar a la flota enemiga, ya fuese mediante aviones o submarinos de reconocimiento, y luego la primera remesa de aviones se lanzaba al ataque. Los torpederos y bombarderos en picado eran los 2 tipos de avión de ataque del portaaviones. Los cazas, como estos ceros japoneses, protegían a los aviones de ataque. Para dotarlos de una mayor autonomía de vuelo, a menudo se montaban en los aviones tanques de combustible adicionales. Cuando los aviones se encontraban en la cubierta de vuelo repostando y cargando munición, era cuando los portaaviones eran más vulnerables. Si el radar descubría un inminente ataque aéreo, era crucial que los cazas despegasen antes de la llegada del enemigo, y por lo tanto era fundamental decidir qué aviones debían estar en cubierta en un momento preciso. Las grandes batallas de portaaviones acabaron rompiendo la espina dorsal de la Armada japonesa. Uno de los 2 mayores hitos históricos para los americanos fue la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944. Conocida más comúnmente como el disparo al pato de las Marianas, en ella se destruyó prácticamente casi todo el poder aéreo naval japonés.
La otra contienda importante fue la Batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944 en las Filipinas. En 4 días, la tercera y quinta flotas americanas lograron destruir lo que quedaba de la fuerza de portaaviones japonesa. Fue entonces cuando se hicieron notar los pilotos suicidas japoneses. Los kamikaze, o vientos divinos japoneses, iban a convertirse en la mayor amenaza para los buques aliados durante el último año de la guerra en el Pacífico. Durante la batalla de Okinawa, desde abril a junio de 1945, despegaron casi 2.000 kamikazes. Unos 25 buques aliados fueron hundidos y más de 250 dañados. En la primavera de 1945, la flota británica del Pacífico se había unido a las flotas americanas, creando la mayor armada de buques de guerra jamás vista. La componían más de 1.300 buques y también contaba con una vasta flota de apoyo que incluía desde petroleros hasta diques secos, es decir, todo lo necesario para mantener una flota que se encontraba a miles de kilómetros de su base. Una de las ventajas que tenían los portaaviones británicos con respecto a los americanos era la cubierta blindada, capaz de resistir mejor los ataques de kamikazes. Pero la amenaza aérea para las armadas había obligado a que cualquier tipo de buque de guerra estuviese armado con un mayor número de armas antiaéreas. Los británicos incluso llegaron a fabricar cruceros antiaéreos dotados de torretas muy móviles, como este Dido. Los acorazados, a pesar de ser sustituidos cada vez más por los portaaviones, seguían desempeñando su misión. Se les había asignado una nueva tarea: bombardear las costas. Tanto en el escenario europeo como en el Pacífico, su capacidad artillera podía ser devastadora como medio de apoyo durante las operaciones terrestres. Por poner un ejemplo, tanto durante como después de los desembarcos aliados en Normandía en junio de 1944, los alemanes consideraban que el peso de la artillería naval era mucho más preocupante que el total dominio aéreo aliado sobre el área de batalla. Pero el apoyo naval para las fuerzas de tierra iba mucho más allá que el simple bombardeo de costas. Durante la primera parte de la guerra, la Armada Real se vio obligada a evacuar fuerzas aliadas tras campañas desastrosas. Las evacuaciones de Francia en 1940 y Grecia y Creta en 1941 fueron llevadas a cabo en un entorno en el que el eje gozaba de superioridad aérea y el coste de los buques era muy alto. Los japoneses en el Pacífico utilizaban mucho cruceros ligeros y destructores para mantener aprovisionadas a las guarniciones que estaban aisladas. El llamado Tokyo Express tuvo especialmente éxito a este respecto durante la larga batalla de Guadalcanal en las Islas Solomon en la segunda mitad de 1942. Pero tanto en Europa como en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial llegó a estar dominada por las operaciones anfibias, el desembarco de fuerzas terrestres en costas hostiles.
De hecho, no hubo escenario de guerra en el que no tuvieran lugar desembarcos. Los rusos llevaron a cabo varios en el Mar Negro. Los británicos lo hicieron en la costa de Burma. La primera misión de la Armada en estas operaciones era asegurarse de que dominaba los mares adyacentes. La única excepción fue durante los primeros desembarcos anfibios de la guerra, llevados a cabo por los alemanes en Noruega en abril del 40. De hecho, allí los cañones de la Armada Real hundieron un gran número de buques, pero el factor sorpresa les permitió alcanzar sus objetivos. Muchas de las principales acciones navales en el Pacífico se llevaron a cabo con el fin de asegurar el dominio de la Armada estadounidense. La experiencia británica en los Dardanelos en 1915 había sembrado la idea de que los desembarcos en costas enemigas no eran viables. Por lo tanto, la doctrina de preguerra dio muy poca prioridad a los desembarcos anfibios. Y por ello, en 1939, las naciones disponían de pocas embarcaciones de tipo plano, adecuadas para desembarcar tropas en la orilla, evitando que los soldados tuvieran que mojarse. La iniciativa surgió de Gran Bretaña con la formación de comandos en el verano de 1940, creados para llevar a cabo ataques contra las costas dominadas por el Eje. Y además, Churchill estableció el Consejo de Operaciones Combinadas. El nombre de por sí implicaba que en la guerra anfibia participarían los tres ejércitos: tierra, mar y aire. Y por consiguiente se desarrolló una amplia gama de buques anfibios. Cuando América entró en la contienda, dedicó una importante parte de su experiencia industrial a este campo. Los buques de asalto eran los mayores, encargados de transportar tropas, equipamiento y suministros desde la base a la zona de desembarco. Al llegar a la zona de desembarco, la Armada bombardeaba la costa con el fin de neutralizar las defensas. Los buques de asalto transportaban las embarcaciones de desembarco a las que eran transferidas a los soldados. Los modelos más pequeños, como esta embarcación de desembarco de asalto, se utilizaban para llevar a cabo incursiones. Existían buques de desembarco que podían transportar directamente a la orilla tanques y cañones. También existían buques de desembarco equipados con cañones y cohetes para secundar el fuego de apoyo mientras tenían lugar los desembarcos. Una vez los desembarcos habían tenido lugar, era necesario organizar las playas para evitar que se desencadenase el caos. Los británicos crearon los comandos de cabeza de playa de la Armada Real para esta misión. Los batallones de construcción de la Armada Americana, los Seabees, estaban especializados en despejar obstáculos y abrir puertos, así como campos de aviación. En 1945 los aliados occidentales habían superado las complejidades de la guerra anfibia, habiéndose convertido en auténticos expertos. La clave para el éxito era la perfecta coordinación de las fuerzas aéreas, navales y terrestres. De hecho, en ninguna otra operación de guerra era y sigue siendo esto tan vital, desde la fase de planificación hasta los mismos desembarcos y las posteriores operaciones en tierra firme.
El éxito de las operaciones anfibias se convirtió en la piedra angular de la estrategia aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Como más tarde diría el general americano Douglas MacArthur, el desembarco anfibio es el arma más poderosa con la que contamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las armadas trataron de estrangular las comunicaciones marítimas con más ahínco incluso que durante la Gran Guerra. Los alemanes se dieron cuenta, al igual que durante la Primera Guerra Mundial, que una de las maneras de doblegar a Gran Bretaña era paralizar sus rutas comerciales. Y por lo tanto se libró una segunda batalla del Atlántico. Se inició con el hundimiento del transatlántico Acinia el 3 de septiembre de 1939. En las imágenes vemos las operaciones de rescate de los sobrevivientes. Y acabó tras el hundimiento de 2 buques mercantes británicos junto a la costa este escocesa el 7 de mayo de 1945. Fue la campaña más larga de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, la flota de submarinos alemana era pequeña, con 57 submarinos en servicio activo y solo un tercio de estos en el mar. Pero Hitler también creía que sus buques de superficie podían desempeñar una parte importante a la hora de atacar buques mercantes. De hecho, 2 de sus acorazados, el Graf Spee y el Deutschland, habían zarpado desde Alemania antes de que estallase la guerra para llevar a cabo este tipo de misión. La Armada Real, por otra parte, y con respecto a dicha amenaza, había desarrollado una cierta autosuficiencia durante el período de entreguerras. Estaba convencida de que la invención del ASDIC, llamado sonar por los americanos, que permitía detectar submarinos bajo el agua, había neutralizado la amenaza de los submarinos. Y los convoyes se instituyeron tan pronto como estalló la guerra, pero existía una grave carencia de barcos de escolta, la mayoría de los cuales estaban destinados a otras misiones, tales como escoltar al ejército británico hasta Francia. Y consecuentemente los convoyes transatlánticos estaban limitados a barcos con una velocidad de entre 9 y 15 nudos, y además su única escolta consistía a menudo en tan solo un crucero mercante armado. Y por lo tanto los submarinos alemanes pudieron concentrarse en los numerosos barcos que navegaban a solas. A finales de 1939, los submarinos alemanes habían hundido más de 100 barcos, mientras que los británicos habían tenido muy poco éxito dándoles caza. Sus intentos de utilizar grupos de portaaviones contra los submarinos fueron desastrosos, y en las primeras semanas de la guerra perdieron uno y estuvieron a punto de perder un segundo. Mientras, al Graf Spee en el Atlántico Sur y al Deutschland en el Atlántico Norte se les unieron en noviembre el Scharnhorst y el Gneisenau. A finales de 1939 habían hundido 15 buques mercantes. El clima invernal paralizó las operaciones, así como la campaña noruega de primavera de 1940. Las minas también se utilizaron mucho por ambas partes y desde el mismo inicio de la guerra. Desempeñaron su parte en la campaña contra el comercio, hundiendo 79 barcos aliados durante los primeros 4 meses. Muchos fueron víctimas de un nuevo tipo, la mina magnética. Al principio esta mina era muy difícil de barrer, excepto para los barcos con casco de madera. Para contrarrestar las minas magnéticas, los británicos tenían que rodear el casco de sus barcos con cables eléctricos para anular la señal magnética que explosionaba este tipo de mina. A ello se le llamaba desgasar.
La siguiente fase importante de la batalla del Atlántico empezó en verano del 40, tras la caída de Francia. Ello permitió a los alemanes desplegar sus submarinos a los puertos atlánticos franceses y reducir radicalmente el tiempo necesario para desplegar sus fuerzas en el Atlántico, lo cual supuso que muchos más submarinos pudiesen patrullar sus aguas en cualquier momento. Este periodo marcó el inicio de lo que los capitanes de submarino llamaron el primer momento feliz. Los británicos seguían careciendo de suficientes buques de escolta, a pesar de la ayuda que supuso el regalo americano de 50 destructores de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes también habían desplegado una escuadra de Focke-Wulf-Condors gigantes en la costa atlántica francesa, capaces de guiar a los submarinos hasta los convoyes, además de dar buena cuenta de un importante número de buques. También existía la amenaza en la superficie, y el Admiral Scheer hundió no menos de 17 barcos durante una travesía a finales de 1940. A principios de 1941, el Scharhoch y el Gneisenau desbarataron todo el sistema británico de convoyes. Los alemanes también utilizaron en sus ataques buques mercantes armados con anticuados cañones de 150 milímetros. El que tuvo más éxito fue el Penguin, al que vemos en las imágenes. Este hundió no menos de 26 barcos, utilizando su hidroavión Arado 136 para localizar a sus víctimas. Los buques de la Armada Real lo buscaron en el Océano Índico. Finalmente, en mayo de 1941, el Penguin fue interceptado y hundido por el crucero Cornwall. Para entonces, los aliados contaban con un mayor número de buques de escolta, algunos con base en Islandia, y utilizando los medios de la Armada Real canadiense, permitieron que los convoyes contasen con mucha más protección que antes. Aviones como este Lockheed Hudson americano fueron desplegados a Islandia para proporcionar más cobertura aérea sobre el Atlántico. También se dio la rendición del U-110. Antes de hundirlo, los británicos consiguieron apoderarse de la máquina de mensajes en código Enigma. Ello les permitió leer las señales de los submarinos y, por lo tanto, desviar las rutas de los convoyes. El resultado de ello fue que para julio del 41 las pérdidas de barcos hubieran descendido a una quinta parte con respecto a las de marzo. Mientras, el comando de bombarderos de la RAF atacaba los astilleros en los que se fabricaban los submarinos alemanes, aunque sin mucho éxito. Además, los lugares utilizados para guardar los submarinos en los puertos franceses habían sido reforzados con hormigón y resistían los bombardeos. El presidente Roosevelt envió ayuda adicional a finales de 1941, a pesar de que Estados Unidos aún no había entrado en la contienda. A diferencia de muchos americanos, Roosevelt estaba convencido de que tarde o temprano América entraría en la guerra. En julio, los marines americanos empezaron a relevar a las tropas británicas en Islandia.
Ello suponía el que legítimamente la Armada estadounidense pudiera escoltar convoyes hasta allí. Más tarde, Roosevelt declaró que también proporcionaría escolta para cualquier convoy Lend-Lease en el Atlántico hasta el oeste de Islandia. Era prácticamente inevitable que los buques americanos fuesen atacados. El 17 de octubre, el destructor Kearney, al que vemos en las imágenes, fue seriamente dañado por un submarino alemán. 2 semanas más tarde, otro destructor, el Reuben James, fue hundido. Pero sería Japón y no Alemania el país que forzaría a América a entrar en la guerra mediante el ataque por sorpresa de Pearl Harbor. Ello precipitó el segundo momento feliz para los submarinos alemanes. El almirante Karl Dönitz, su comandante, se concentró en el escasamente protegido litoral este americano, especialmente en la ruta de petroleros de Sudamérica. Desplegó varios de sus buques de alta mar tipo IX y en enero de 1942 lanzó la operación Redoble de Tambor. Aquel mes hundieron 40 buques en aquellas aguas. Y lo que aún fue peor, el 1 de febrero los submarinos alemanes adoptaron un nuevo código Enigma, que los británicos fueron incapaces de leer hasta finales de año. Hasta abril no se decretó, junto a un adecuado sistema de convoyes, la supresión de luces en el litoral este americano. Por lo tanto, los submarinos alemanes se trasladaron al Caribe, donde tenían las mismas oportunidades de hundir barcos. Dönitz también empezó a desplegar submarinos cisterna, conocidos como vacas lecheras, que podían mantener el suministro de los submarinos. Ello le permitió desplegar el tipo 7, que, aunque mucho más numeroso, disponía de una autonomía más corta. Dönitz estaba convencido de que sus submarinos alcanzarían la máxima eficacia si estuviesen concentrados en lo que llamó manadas de lobos. Hasta 1942 no dispuso de suficientes submarinos operacionales para llevar a cabo dicho plan a gran escala. Las manadas de lobos formarían una línea de patrulla cuyos submarinos estarían situados a intervalos de 8 kilómetros. Pero las escoltas y los convoyes estaban cada vez mejor organizados. Los convoyes estaban clasificados de rápidos a lentos y solo se permitía navegar a solas a los buques rápidos que transportaban tropas, ya que podían evitar a los submarinos. El centro de operaciones eran los cuarteles generales de Aproches Occidentales con base en el puerto británico de Liverpool. El comandante del convoy era normalmente un oficial naval retirado de alta graduación que, antes de que zarpase el convoy, daba instrucciones a los capitanes de los buques mercantes. A ambos lados del Atlántico, las columnas de escoltas locales acompañaban a los convoyes hasta los límites de las aguas costeras, donde eran relevadas por las escoltas de alta mar. Estas consistían normalmente en 6 destructores, corbetas y balandras. En el segundo semestre de 1942, su entrenamiento era cada vez mejor y eran capaces de llevar a cabo ataques combinados sobre los submarinos bajo una única contraseña. El sonar seguía siendo el principal medio para detectar un submarino bajo el agua, pero ahora las escoltas también empezaban a ir equipadas con radares para localizar submarinos en la superficie. El rastreo de dirección de alta frecuencia, o HAFDAF, les permitía precisar la posición de un submarino a partir de sus transmisiones de radio. Durante la primera parte de la guerra, las escoltas solo podían lanzar cargas de profundidad desde popa, lo que suponía que primero tenían que pasar sobre el submarino. Ello le daba al submarino más tiempo para emprender la retirada. Sin embargo, a mediados del 42, los ataques antisubmarino podían realizarse desde babor, estribor y proa, lo que aumentaba las probabilidades de hundirlo.
Pero para entonces se había reconocido la cobertura aérea como elemento esencial para garantizar la seguridad de un convoy. Incluso con las nuevas patrullas aéreas marítimas como el resistente PBY-1 americano, llamado Catalina por los británicos, y Canso por los canadienses, seguía existiendo una zona del Atlántico Norte que no contaba con apoyo aéreo con base en tierra. Esta zona era llamada el Agujero Negro. Para solucionarlo, los británicos introdujeron inicialmente la catapulta armada llamada buque Khan. Este transportaba un Hurricane que podía ser lanzado desde la cubierta, pero al regresar tenía que amarar junto al buque. Más tarde, los americanos y los británicos construyeron muchos portaaviones escolta, más pequeños que el portaaviones de flota. Sin embargo, el agujero negro no se cerró hasta 1943, cuando se desplegaron los Liberators B-24 de gran autonomía. Pero los hundimientos seguían superando el ritmo de construcción de los buques mercantes, y la Organización Industrial Americana acudió en ayuda. Con astilleros a ambos lados del Atlántico, trabajando a todo ritmo para satisfacer las distintas exigencias navales aliadas, los americanos desarrollaron un nuevo método para construir buques mercantes. Ahora se construirían por secciones en fábricas del interior, y luego serían transportadas y ensambladas en la costa. El primer buque Liberty, el Patrick Henry, fue botado en el astillero naval de Baltimore en septiembre de 1941. A continuación, la producción aumentó rápidamente y a finales del 42 empezaba a tener un auténtico efecto en la batalla del Atlántico. El invierno de 1942-43, con las tormentas atlánticas, ayudó a reducir las pérdidas de buques, como también lo hizo el hecho de que los británicos hubiesen por fin descifrado el código Tritón Enigma de submarinos alemanes. En enero de 1943, en la conferencia aliada celebrada en Casablanca, se decidió que era de máxima prioridad ganar la batalla del Atlántico. Al mismo tiempo, Dönitz, quien ahora se había convertido en comandante en jefe de la Armada alemana, ordenó a sus submarinos concentrarse en los convoyes cargados que cruzaban desde Norteamérica a Europa. Los hundimientos en el Atlántico Norte aumentaron de forma alarmante. La verdadera crisis llegó a mediados de marzo, cuando no menos de 37 submarinos atacaron dos convoyes que se dirigían hacia el este, hundiendo 21 buques. Aquel mes se perdió un total de 540.000 toneladas de mercancía aliada. Solo la llegada de las tormentas de primavera frenó la actividad de los submarinos alemanes. Desesperados, los británicos interrumpieron el tráfico de convoyes a Rusia con el fin de enviar más buques de escolta al Atlántico. Algunos de estos formaron grupos de apoyo que podían reforzar los convoyes en caso de intensos ataques. Una vez amainaron las tormentas, Dönitz desplegó un número mayor de submarinos. El punto álgido llegó a principios de mayo de 1943, cuando no menos de 40 submarinos alemanes atacaron el convoy ONS-5, que se dirigía hacia el oeste, hundiendo 12 buques en 36 horas, aunque perdiendo 2 de sus submarinos. Pero entonces los buques escolta atacaron, hundiendo 4 submarinos más y dañando muchos otros. Este repentino cambio de las vicisitudes de guerra aliadas en el Atlántico iba a continuar durante las 2 semanas siguientes. Cada vez más y más submarinos alemanes no lograban regresar a sus bases.
Finalmente, el 24 de mayo, y tras haber perdido 31 submarinos aquel mes, Dönitz decidió retirar temporalmente del Atlántico a su manada de lobos. Fue el mayor giro que se dio durante la batalla, pero no supuso de ningún modo el fin de la misma. En septiembre del 43, los submarinos alemanes regresaron al Atlántico, esta vez equipados con un nuevo torpedo acústico. Pero los aliados pudieron contrarrestarlo con un ancla flotante que, arrastrada por un barco escolta, estaba diseñada para reproducir el sonido de los motores de un buque. Los alemanes entonces introdujeron tubos snorkel en sus submarinos, lo que les permitía estar más tiempo sumergidos. Finalmente, a mediados del 44, apareció el nuevo electrobuque, capaz de velocidades bajo el agua de hasta 17 nudos. Pero tanto este como el aún más rápido barco Waltha, que iba impulsado mediante peróxido de hidrógeno cuando estaba sumergido, aparecieron demasiado tarde para alterar el curso de la campaña. El coste de la batalla del Atlántico fue muy alto para ambos bandos. De los casi 1.200 submarinos en servicio durante la guerra, se perdieron no menos del 65%. El mar devoró 23 millones de toneladas de mercancía aliada, de los cuales 15 millones se perdieron en el Atlántico Norte. En el Mediterráneo también hubo mucha actividad submarina durante la primera mitad de la guerra. Los submarinos del Eje se concentraron en destruir las débiles líneas de aprovisionamiento a Malta y tuvieron algunos éxitos notables. En noviembre de 1941, los submarinos alemanes hundieron el portaaviones Ark Royal. 12 días más tarde, un U-331 hundió al acorazado Barham. Por su parte, los submarinos británicos atacaron las comunicaciones marítimas del Eje con el norte de África. Y en el otoño del 42, con la ayuda de aviones, habían casi cortado los suministros de combustible del ejército de Rommel, obligándolo a adoptar una postura defensiva. En el Pacífico, los submarinos también desempeñaron un papel clave. Los japoneses iniciaron la guerra con 64 submarinos, más de los que tenía Alemania en 1939, pero solo construyeron otros 126 durante la guerra y perdieron casi el 70% del total construido, hundiendo menos de 1 millón de toneladas de mercancía aliada. La principal razón de estos mediocres resultados fue que la prioridad para los japoneses era atacar buques de guerra y no indefensos buques mercantes. Y también tendían a utilizar sus submarinos en rígidos grupos, sin permitir que sus capitanes tomasen cualquier iniciativa. También se perdieron muchos submarinos japoneses durante misiones de suministro a guarniciones aisladas. De este modo, se utilizaron hasta 20 submarinos al mismo tiempo para mantener aprovisionadas a sus fuerzas durante la larga batalla de Guadalcanal, y muchos de ellos fueron víctimas de los buques de guerra americanos. Pero si bien la flota de submarinos japonesa no pudo contribuir de manera significativa al esfuerzo de guerra, la americana sí lo hizo. Dándose cuenta de que la industria de guerra japonesa dependía totalmente de las importaciones de materias primas, la Armada estadounidense decidió concentrar sus operaciones submarinas en atacar los buques mercantes japoneses. Sin embargo, hubo serios problemas con el mal funcionamiento de los torpedos, problemas que no se solventaron hasta 1943. A pesar de ello, en 1942 los submarinos americanos hundieron 180 buques mercantes japoneses. Dos años más tarde, con una flota submarina mucho mayor y capaz de operar desde las bases en el Pacífico, los submarinos americanos hundieron un total de 600 buques y empezaron a quedarse sin objetivos.
Ello redujo las importaciones japonesas en un 40% y limitó tanto los suministros de petróleo que la principal flota japonesa, con el fin de seguir recibiendo combustible, tuvo que establecer su base en las Indias Orientales holandesas y no en Japón. La totalidad de la producción de guerra japonesa se vio interrumpida en la primavera de 1945 y la escasez de petróleo había dañado seriamente el sistema de transporte. Por el contrario, y debido al éxito americano, el programa de producción estadounidense de submarinos fue drásticamente recortado en 1944. Y es así que los submarinos americanos en el Pacífico tuvieron éxito donde los submarinos alemanes en el Atlántico habían fracasado.